todos ellos que permiten los transgénicos o hay algunos que se resisten a ello? Bueno, Y efectivamente. pensado además desde el punto de vista científico, es decir, universidades, institutos tecnológicos, etcétera, han opinado al respecto en Inglaterra, en Francia, no sé, y qué cosas están diciendo. El debate sigue vigente, no es que haya una unanimidad científica hasta donde entiendo. Lo que pasa es de que eso nuevamente hay que tenerlo claro. Científicamente, a pesar que, por ejemplo, en la Unión Europea no sean todos los países los que siembran transgénicos, ellos permiten legalmente la siembra. Son algunos países que deciden no hacerlo, pero dentro de la Unión Europea tiene usted Alemania, tiene usted Suecia, tiene usted España, Portugal, República Checa, Polonia, Eslovaquia, que siembran. ¿Quiénes no lo hacen? ¿Quiénes no están haciendo? Es Francia, Holanda, Suiza. Bueno, estamos hablando Pero- de países. Usted dice, estos son los países europeos, los otros, cuidado. No. Un francés lo escucha y salta hasta el techo. Como si es fuera un paísito chiquito. Pero es que no me malinterprete, yo no estoy... Pero yo no permítame que bromee un poquito también, si no... Okay. No es que yo discrimine que uno sea mejor a otro, sino que dentro de lo que es Unión Europea hay países que cultivan y hay otros países que no cultivan, a eso voy. O sea que no es que toda la Unión Europea... Pero vamos al punto, es decir, no existe unanimidad... En la Unión Europea. Bueno, y supongo que en otros países también, en otras áreas, en el mundo asiático, en el propio Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es el mayor productor de transgénicos, como a su vez es el mayor productor de cultivos orgánicos, ¿no? Y donde hay un debate al respecto. No. Va a haber, pero siguen, ¿no? Y el debate y las conversaciones son positivas. La verdad que es apasionante el tema. Vamos a ver, don Francisco Delgado de la Flor, ya le había dejado yo planteada la pregunta, ¿no es Sí, cierto? yo creo que se han deslizado varias cosas que es importante hacerlas, hablar de ellas, ¿no? El doctor Pastor decía, habría que demostrar que existen los organismos reguladores que eviten que se contamine nuestra biodiversidad. Bueno, quiere decir que si existieran esos mecanismos reguladores no habría ningún problema, ¿no es cierto? Yo le puedo decir que en el Ministerio de Agricultura ya existen esos mecanismos, ya técnicos especializados, ya hay laboratorios especializados, de manera que eso está cubierto. La otra cosa es que, ¿para qué se ha hecho el reglamento? El reglamento se ha hecho para garantizar, conservar nuestra biodiversidad. Ese es el fondo del reglamento. El reglamento no está hecho para permitir que entren especies transgénicas, no, el reglamento está hecho para garantizar que se conserve nuestra biodiversidad. Entonces, bajo ese punto de vista, ese reglamento ha sido debatido, consensuado, ha participado el Ministerio del Medio Ambiente, ha participado el Ministerio de Agricultura, la sociedad civil, etc. Entonces, eso ya está discutido, ¿no? Ahora volvemos a decir una moratoria. Pero yo pregunto, si tenemos un organismo genéticamente modificado y lo utilizamos y el hecho de que sea modificado permite que no utilicemos pesticidas y lo ponemos frente a otro que no es modificado y que necesita pesticidas para poder rendir y crecer. Es decir, no es más contaminante el que utilicemos químicos y nos comamos esos organismos con pesticidas, con fertilizantes y con toda una serie de elementos químicos. Yo creo que si ponemos eso en la balanza, más daño nos haría un químico, que sí podemos comprobar que nos hace daño, frente a un organismo modificado que no hay ninguna evidencia científica que nos pueda probar que hace daño. Ventajas, así brevemente, de los transgénicos. Primero, mayor rendimiento. Uno. ¿Y por ¿Está qué? probado eso? Porque aquí el doctor Está decía que probado no. porque para mí el caso que más me llamó la atención es lo que ha ocurrido en la Argentina. La Argentina tenía un rendimiento más o menos de 1.800 kilos por hectárea de maíz. En 2 años pasó a tener un promedio de 8.000. ¿Con qué? Con transgénicos. Eso para mí está primero. Científicamente comprobado y Segundo, económicamente comprobado. no hace daño a la salud ese alimento. No hay ninguna comprobación científica de que haga daño. Y la Organización Mundial de la Salud ya ha especificado que no hacen daño. Tercero, no arrasa con costumbres ancestrales de producción que son en realidad herencia cultural. Pienso, por ejemplo, en el caso de la papa. Nosotros nos enorgullecemos, y yo he escuchado una investigación de un científico holandés que ha trabajado acá en el Perú,
que él se quedaba maravillado de cómo la sabiduría científica del campesino andino lograba esta diversidad que era garantía a su vez de continuidad de la misma en defensa de tal o cual, si el tiempo lo permitía y atacaba a esta especie, tenían sustitutos, etcétera. Por ejemplo, si yo aplico transgénicos ahí, ¿qué pasa con toda esta? Bueno, es que hay una realidad que no se dice en este caso, ¿no? El ministerio, yo tampoco y nadie piensa que deben introducirse en el país papas transgénicas. Eso está descontado, no ocurre. No está dentro de los parámetros del manejo del país. El problema ahora se reduce a 2 plantas. Soya no, porque no la sembramos en el país. Se reduce a maíz, a miláceo duro específicamente, y se reduce a algodón. Esos 2 transgénicos. Entonces todo el reglamento está... ¿Así lo dice el reglamento específicamente solamente para estos 2 o cualquier otro? El reglamento no dice eso. El reglamento dice que para que entre un organismo transgénico deben establecerse algunos parámetros o varios parámetros, y el ministerio debe tener las investigaciones y los resultados concretos para evitar que entren en esas 2 plantas. Y en el ministerio ya existe eso. Lo que pasa es que muchas veces no nos dedicamos a pensar cuáles son las ventajas que tiene últimamente el Ministerio de Agricultura. Pero creo que estamos hablando solamente de 2 variedades. Ni loco sería un peruano de permitir que entre un transgénico de papa. Solamente maíz y algodón. Pero en consecuencia usted me está reconociendo que en realidad sí disminuyen las variedades de determinadas especies con la aplicación de esta ingeniería transgénica. Por eso yo dije al principio que el reglamento está hecho para conservar nuestra biodiversidad, y no solamente se trata de papa, se trata de tomate, se trata de una serie de... La maleza misma. La maleza misma, claro que sí. Muy bien, Santiago Pastor. Sí, bueno, yo obviamente no tengo por qué dudar de las palabras del ingeniero Delgado Laflor, quien además ha sido mi profesor en la Universidad Agraria. Sin embargo, se dice que existe esa infraestructura y esas condiciones, pero, a ver, han habido 3 denuncias de transgénicos no autorizados en los campos del país. Hay 3 denuncias, ¿no? Hay una que se refiere a Barranca, que es de 2007, y que fue atendida entre el 2009 y el 2010, casi 2 o 3 años después, que hay unos resultados que estamos comentando, ¿no? Que ha sido parcialmente atendida, pero también hay otra denuncia del 2008 que extiende la posibilidad de existencia de transgénicos en Piura, La Libertad y además de Barranca, sobre la cual no se ha dicho, no se conoce, en maíz y en soya. Y también hay una denuncia el 2009, ¿no? Respecto al centro del país, en muestras de mercado y probablemente también en algo de campos. Entonces, hay denuncias que no se atienden. Entonces, ¿por qué no se atienden? Si se tuviera las condiciones, se tendría que haber atendido esas denuncias y todo el sistema ganaría porque sería más creíble, ¿no? Usted ha traído un mapa que a ver si nos explica qué es lo que quería decir. Sí, tal vez tendrían que subirlo porque, claro, que uno se habla de las alternativas la alternativa de maíz, ¿no? Que no va a afectar a las variedades. Hay que subir el mapa, subirlo. Sí. Subir un poco, pero tal vez esa parte ya nos puede servir, ¿no? Ya. Esa parte ya nos puede servir. Que no hay problema con el maíz en costa, porque no va a afectar a las razas nativas, y ese mapa es un mapa donde se muestra el número de variedades de maíz encontradas por provincia, y la intensidad de color, ¿no? El color blanco significa que no ha habido muestreo, son datos del programa de maíz de la Universidad Agraria, y los colores, cuanto más oscuro, más variedades. Y vemos que sí hay variedades, ¿no? En el caso de costa, por ejemplo, en Lambayeque puedan haber entre 3 y 6 variedades, más oscuro, más abajo en Chiclayo, me parece que es el que está debajo, que se ve oscuro, es probablemente más de 10 variedades, más de 10 razas. O sea, en costa también hay, ¿no? O por lo menos los datos que hasta ahora tenemos, ¿no? No es cuestión de que no hay y en costa no es problema, ¿no?